Buenas tardes, mis queridos alumnos. El tema de hoy es procesos formativos de las palabras. Concierne a lo que es comunicación. Bien, cuando hablamos de un proceso formativo de palabras, hablamos de todas las categorías gramaticales del español. Estas categorías gramaticales del español se dividen tanto variables como invariables. Bien, aquí llamamos categorías variables. Se llaman categorías variables aquellos elementos, aquellos términos que presentan accidentes gramaticales de género y número, a excepción del verbo, porque el verbo solamente carece de género, pero sí sufre lo que es número, sufre lo que es persona, tiempo, modo, etc. Bien, y las categorías invariables sí, son términos en los cuales no presentan accidentes gramaticales. Con el esquema les voy a explicar mucho mejor. Cuando hablamos de proceso formativo de palabras, lo relacionamos a dos clases. A las categorías variables y a las categorías invariables. Se llaman categorías variables porque sufren accidentes gramaticales de género y número. Bien, pero en el caso del verbo, el verbo no presenta género, presenta número, persona, ¿no? Modo, tiempo, etc. Bien, y las categorías invariables es opuesto a esto, porque aquí no sufren accidentes gramaticales de género y número. Bien, chicos, entonces, categorías variables sí sufren accidentes gramaticales y las invariables no. ¿Y cuáles son esas categorías variables? ¿Cuáles son? La pregunta es, ¿cuáles son? Tenemos aquí en las variables, tenemos lo que es el sustantivo, tenemos al verbo, tenemos al pronombre, tenemos al artículo, tenemos al adjetivo. Sustantivo, verbo, pronombre, artículo, adjetivo. Y en las categorías invariables, ¿cuáles son? Tenemos a lo que es el adverbio, la preposición, la interjección, tenemos los artículos neutros y los artículos contrastos. ¿Bien? Bien, chicos. Entonces, estas categorías se dividen en variables como invariables. Y todas estas categorías gramaticales forman parte de los procesos formativos de las palabras. Bien. Estas categorías gramaticales, todas en conjunto, se dividen en tres criterios. Miren, todas estas categorías gramaticales se dividen en tres criterios. Tenemos el criterio semántico, criterio sintáctico y criterio morfológico. Bien, ¿qué es el semántico? La parte semántica es el estudio de las palabras, es decir, cuando hablamos del criterio semántico vamos a estudiar las clases de cada categoría, las clases, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles son las clases de sustantivos?
Sustantivo concreto, abstracto, común, individual, colectivo, contable, incontable. Bien, a eso se refiere. Al verbo, sus clasificaciones. Tenemos verbos regulares, verbos irregulares, verbos recíprocos, cuasi reflejos, bien transitivos, intransitivos, no personales, etc. El pronombre. Cuando hablamos de clases, tenemos pronombres personales, posesivos, tenemos demostrativos, indefinidos, relativos, interrogativos, exclamativos, etc. Por ejemplo, artículos. Aquí tenemos artículos determinados y los artículos no determinados. En el adjetivo, cuando hablamos de lo semántico, ahí lo relacionamos con adjetivos calificativos, adjetivos posesivos, indefinidos, igual relativos, etc. Aquí, igual, en el adverbio, cuando hablemos sobre este criterio semántico, aquí vamos a estudiar lo que es sus clases. Adverbios de cantidad, adverbios de tiempo, adverbios de negación, de afirmación, de modo. Cuando aquí hablemos de preposiciones, solamente no tiene aquí solamente una preposición, no tiene clasificación, solamente posee una sola clasificación, una sola nada más, una sola. Aquí en la parte semántica, que son a, de, en, contra, de, desde, para, sobre, por, ¿no? Igual acá en las interjecciones. En las interjecciones tampoco tiene parte semántica, porque solamente tiene una sola clasificación. ¿Bien? Bien, el artículo neutro no tiene tampoco clasificación, solamente tiene una sola cosa, que el artículo neutro es el o. El artículo neutro es el o. ¿Y por qué se llama artículo neutro? Porque carece de género y número. Lo útil, lo necesario. No sabemos si es género masculino o género femenino. Tampoco sabemos su número, si es singular o plural, no sabemos. Y los artículos contractos tampoco tienen criterio semántico. Solamente son al y de. ¿Bien? Eso ya lo vamos a estudiar posteriormente. Bien, entonces chicos, en resumen, los procesos formativos de las palabras se dividen en dos criterios: variables, invariables. Se llaman variables porque sufren accidentes gramaticales de género y número. Invariables porque no sufren esos accidentes gramaticales. ¿Y cuáles son? Tenemos sustantivo, verbo, pronombre, artículo, adjetivo. Y los invariables tenemos, ¿cuáles son? Los adverbios, las preposiciones, las interjecciones. Y aquí también me faltaba uno. Aquí tenemos las conjunciones. Acá me faltó uno, las conjunciones. Aquí sí, en las conjunciones sí tiene parte semántica, porque aquí hay conjunciones copulativas, no copulativas, entre otros. Bien, y como les digo chicos, estos criterios, estas categorías, cada uno de estas categorías se dividen en tres criterios. Semántico, se refiere a las clases, sintáctico y morfológico. Ahora, ¿qué es el sintáctico? El sintáctico es la función que cumple la palabra en la oración. En la oración. Bien, es decir, cada palabra, sí, cada categoría gramatical en criterio sintáctico funciona de distinta manera. Es decir, todas las categorías gramaticales no van a ser iguales sus funciones. Dentro de una oración, dentro de un sujeto, de un predicado, funciona de diferente manera. Por ejemplo, el sustantivo en el criterio sintáctico funciona como núcleo del sujeto. El verbo dentro del predicado funciona como núcleo. El pronombre dentro del sujeto también como núcleo del sujeto. El artículo y el adjetivo dentro del sujeto funcionan como modificador directo. Aquí, por ejemplo, las conjunciones en el criterio sintáctico funcionan como nexos. Los adverbios funcionan dentro del predicado como complementos circunstanciales. Las preposiciones pueden funcionar tanto como nexos
en los predicados y en el sujeto funcionan como modificador indirecto. Las interjecciones pueden funcionar como nexos también en algunas ocasiones. El artículo neutro como nexo y los artículos contractos también como nexos. Y también aquí pueden funcionar como modificador indirecto. Ya posteriormente, ya en las diferentes clases que vamos a desarrollar durante el año, les voy a explicar con más detalle en qué consiste. Es de forma general que les estoy explicando. Entonces, semántico, hablamos de las clases. Sintáctico, a la función que cumple cada categoría dentro del sujeto y del predicado. Obviamente, cada función es distinta. Y cuando hablamos del criterio morfológico, lo relacionamos con el género y número. Bien, género, hay dos tipos de géneros: género masculino y género femenino. Aquí en el número singular, número plural. Bien. Entonces, resumen otra vez, procesos formativos se dividen en dos categorías: variables e invariables. Variables porque sufren un proceso de accidentes gramaticales, que son estos: sustantivo, artículo, verbo, pronombre, adjetivo. Los invariables porque no sufren accidentes gramaticales. ¿Y cuáles son? Las conjunciones, los adverbios, las preposiciones, artículos contractos, interjecciones, artículo neutro. Bien. Y cada categoría gramatical posee tres criterios: lo semántico, que estudia las clases de cada uno; el sintáctico, la función que cumple cada palabra dentro de una oración, sujeto y predicado; y el morfológico, solamente se estudia el género y el número de cada categoría. Bien, vamos a estudiar en este momento a lo que es el sustantivo. El sustantivo. Por ejemplo, el sustantivo, en el criterio semántico, que se relaciona con las clases, tenemos una variedad de clases del sustantivo, que ustedes lo han visto en primaria, y no en tercero, segundo, cuarto, primero, ¿no? Tenemos los sustantivos propios, los sustantivos comunes, los sustantivos contables, los sustantivos incontables, los sustantivos colectivos, los sustantivos individuales, los sustantivos concretos, los sustantivos abstractos, entre otros. Eso con relación al criterio semántico, que estudia las clases. Cuando hablamos del criterio morfológico del sustantivo, lo relacionamos con el género y número. Sabemos que hay dos tipos de géneros: género masculino y género femenino. Masculino y femenino. Número, tenemos número singular, número plural. Y cuando hablamos del criterio sintáctico, lo relacionamos a la función que cumple el sustantivo dentro de la oración. Y sabemos que la función que cumple el sustantivo, eso ustedes lo han estudiado en gramática, en tercero, cuarto, segundo. Sabemos que el sustantivo en criterio sintáctico funciona como núcleo del sujeto. Como un núcleo del sujeto. Igual como el pronombre. Igualito funciona. ¿Bien? Ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, mi madre cocina tallarín. ¿Cuál es el sujeto?
¿Cuál es la pregunta para determinar el sujeto? ¿Quién o quiénes? Más el verbo. ¿Quiénes cocina? O acá sería ¿quién cocina tallarín? Mi madre, ¿no? Entonces mi madre es el sujeto. El sujeto. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el sustantivo? ¿Mi o madre? Sabemos que el sustantivo es la palabra. Es la palabra que nombra ¿a qué? A las personas, animales o cosas o objetos, ¿no? Palabra que nombra personas, animales, cosas, objetos. Entonces, madre sería ahí el sustantivo. Muy bien. Entonces aquí sabemos que madre es el sustantivo. Entonces, criterio sintáctico, ¿qué función sería? Núcleo del sujeto. Porque sabemos que el sustantivo en criterio sintáctico funciona como un núcleo del sujeto. Criterio morfológico. Hay que determinar género. Género femenino, número singular, ¿sí o no? Madre femenino, número singular. Este sería criterio morfológico. En el semántico, a ver, ¿será propio? No, porque no se escribe con mayúscula. ¿Será común? Sí, es común. Es común, porque está con minúscula. ¿Es contable? Sí, es contable, porque hablamos de la mamá tuya. ¿Es colectivo? No menciona a varias personas, a una sola persona. Es individual. Individual. ¿Es concreto? Sí, se puede tocar, se puede ver. Es concreto. Entonces, chicos, aquí estamos hablando de los tres criterios. Núcleo y sujeto, criterio sintáctico. Género y número, criterio morfológico. Y lo de acá, común, contable, individual, concreto, es el semántico. ¿De qué palabra? De madre, porque madre es sustantivo. Bien. Otro ejemplo. Dice acá, el profesor revisa los exámenes. ¿Quién revisa los exámenes? El profesor. Ya tengo aquí el sujeto. ¿Cuál será el sustantivo? Profesor. Bien. ¿Qué función cumple en el sujeto? Núcleo del sujeto. El criterio sintáctico. Criterio morfológico. ¿Tiene género? Sí. ¿Qué género es? Masculino. Número, hablando de un profesor, singular. Sintáctico, morfológico. Ahora quiero el semántico. Profesor, se escribe con minúscula. ¿Qué clase es? Común. ¿Contable? Sí, sí es contable. ¿Por qué? Porque se puede contar al lado de un solo profesor dentro del aula. Colectivo no es colectivo, no habla de varios profesores, habla de uno solo que es individual. Y es concreto, sí, porque se puede ver a la persona. Entonces, aquí en una sola oración puedo determinar tres criterios: el sintáctico, el morfológico y el semántico. Recordemos, semánticos son las clases. Son las clases semánticas. Sintáctico, la función. Y el morfológico, género y número. Estamos hablando del sustantivo. Bien. Ahora vamos a estudiar lo que es el adjetivo. Muy bien. El adjetivo. Este adjetivo también tiene tres categorías: lo semántico, lo sintáctico
y lo morfológico. Y lo morfológico. Bien, tenemos lo semántico, lo sintáctico y lo morfológico. Estoy cambiando de plumón. Bien. ¿Cuáles son las clases de adjetivos en lo semántico? Tenemos, que ustedes ya lo han visto en comunicación años anteriores, tenemos adjetivo calificativo, tenemos adjetivo posesivo, tenemos adjetivo numeral, tenemos adjetivo, por ejemplo, demostrativo, tenemos adjetivo, por ejemplo, indefinido, relativo, interrogativo, exclamativo. Miren las diferentes clases que hay en el adjetivo en criterio semántico. Bien. El criterio sintáctico, como les dije anteriormente, aquí se refiere a la función y el adjetivo dentro del sujeto funciona como modificador directo. Bien. Recordemos que el adjetivo es la palabra que califica al sustantivo, le da una cualidad. Pizarra blanca, adjetivo blanca. Muchacho honesto, adjetivo honesto, porque le está dando una cualidad al sustantivo. Y recordemos que en el criterio morfológico estamos hablando de la parte de la forma, género y número. Que aquí puede dividirse lo que es género masculino o femenino y número singular, plural. Bien. Ejemplo. Tenemos, por ejemplo, digo, por ejemplo, la niña responsable obtuvo diploma. Para el sujeto, para identificar al sujeto, ¿quién obtuvo diploma? La niña responsable. Ya tengo aquí el sujeto. ¿Quién obtuvo diploma? La niña responsable. Estoy viendo una cualidad, estoy observando una cualidad. ¿Cómo es la niña? ¿Cómo lo está calificando? Que es responsable. Entonces ya sé que responsable es el adjetivo, porque sé que el adjetivo es la palabra que da una cualidad a quién, al sustantivo. Ahora, ¿qué función cumple el adjetivo en el criterio sintáctico? Aquí vamos. Con modificador directo. Como ya sé que el adjetivo en el criterio sintáctico funciona como MD, aquí de frente le escribo MD, modificador directo. Es criterio sintáctico. Ya ahora me falta el morfológico. ¿Qué género es? Femenino. Número, hagámonos a la niña, número singular. Y ahora me falta el semántico. ¿Qué es el semántico? Le está dando una cualidad. Es adjetivo calificativo. Adjetivo calificativo, ¿por qué? Porque el adjetivo calificativo es una palabra que da una cualidad a la persona. Bien, estos adjetivos numerales, posesivos, indefinidos, demostrativos, no se presentan como calificación, sino como términos. Por ejemplo, en el posesivo tenemos mi, mis, tus. En numeral tenemos a dos clasificaciones. Tenemos números ordinales y números cardinales. Bien. En lo demostrativo tenemos que demuestran ubicación. Este, ese, aquel. En los interrogativos, qué, por qué. Las preguntas, pues, por qué, para qué. Pero con signo de interrogación. Exclamativos cuando están con signo de exclamación. Lo relativo tenemos que es cuyo, no, cuyo, cuya, cierto, cierta, entre otros términos. Ya posteriormente vamos a hablar de todo esto en cada clase, ¿no? Esto es de una forma general todas estas diferencias. Bien, entonces tenemos acá. Criterio sintáctico, el adjetivo funciona como MD. Criterio morfológico, género femenino, número singular. Y criterio semántico es adjetivo calificativo, porque el adjetivo calificativo es la palabra que califica al sustantivo. Bien. Tenemos otra categoría gramatical que es el artículo.
¿Qué es el artículo? Es el artículo. Bien, el artículo. En el artículo, en el criterio semántico, a ver, el artículo, en el criterio semántico, se clasifica de dos maneras. Artículos determinados y artículos no determinados. 1, 2. Se llama artículo determinado porque sabemos género y número. Y los no determinados no sabemos género y número. Por ejemplo, tenemos acá el artículo la, las, los, y aquí no. Aquí tenemos, por ejemplo, una, uno, ¿no? Etcétera. Es criterio semántico. En el criterio sintáctico, el adjetivo funciona como igual, idéntico al adjetivo, como modificador directo. Bien, como modificador directo. Y en criterio morfológico, el adjetivo funciona igual como el sustantivo, el adjetivo, con género masculino, femenino y número singular, plural. Bien, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo, si yo digo las pizarras están limpias. ¿Cuál es el artículo? Las. Entonces, las es artículo. Muy bien, las es artículo. Ahora quiero hablar de criterio semántico. Las, como sé que pertenece a ser determinado, entonces acá escribo artículo determinado. Artículo determinado. ¿En qué criterio está? Está en el semántico. Ahora, ¿qué función cumple en el sintáctico? Modificador directo. Modificador directo. Ahora quiero derivarlo al morfológico. ¿Qué género está? Género femenino, número ¿qué? Singular, plural. Viene de las. Plural. ¿Ya? Así. Entonces, cada categoría gramatical, como les digo, chicos, se clasifican en 3 criterios. Semántico, clases. Sintáctico, la función que cumple. Y el morfológico, género y número. Sustantivo, en el semántico, son las clases. Contable, incontable, concreto, abstracto, individual, colectivo. Morfológico tiene género y número. Sintáctico, ¿qué función cumple el sustantivo en el sintáctico? Núcleo del sujeto. El adjetivo, en el semántico tiene sus clases, que son, acá ustedes lo ven, posesivo, demostrativos, indefinido, relativos, son sus clases. ¿Qué función cumple en el sintáctico? Modificador directo. Y en el morfológico tiene 2 divisiones: género masculino, femenino, número singular, plural. El artículo tiene también lo mismo. En el semántico sus clases, pero aquí se diferencia determinados, no determinados. En el sintáctico cumple el adjetivo con ser MD, igual como el adjetivo, modificador directo. Y en el morfológico
género masculino, femenino, número singular, plural, como aquí ustedes están observando. Bien, ahora, ¿cuál es la tarea de ustedes? ¿Cuál es la tarea? Con ustedes he visto tres categorías gramaticales variables. He visto el sustantivo, el adjetivo y el artículo. ¿Cuál es la tarea de ustedes? Ustedes van a investigar, ¿ya?, el verbo en sus tres criterios. ¿Cómo se clasifica? En el semántico, en el sintáctico y en el morfológico. ¿Ya? Ustedes van a investigar cómo se clasifica en el semántico, cómo se da en el sintáctico y cómo se genera en el morfológico. Igual acá, el pronombre. Igual con el pronombre. Ustedes van a investigar con sus tres criterios también cómo se da en el semántico, cómo se da en el sintáctico y cómo se da en el morfológico. Bien, también yo quiero que ustedes investiguen lo que es el adverbio. El adverbio, la preposición, la conjunción, ¿ya? Igual, cada categoría con sus tres criterios van a investigar, ¿ya? En el semántico, sintáctico y morfológico. Semántico, sintáctico y morfológico. Semántico, sintáctico y morfológico. Esa es la tarea que ustedes van a investigar. Y me lo van a presentar vía WhatsApp personal o vía correo electrónico. Entonces, la tarea tuya, que va a ser exigente, es que investigues cómo se clasifica en lo semántico, en lo sintáctico y en el morfológico cada categoría. El verbo, el pronombre, el adverbio, la preposición y la conjunción. Cada explicación con sus ejemplos. Con 2 ejemplos suficiente. Y ahí me lo señalas, así como acá. Ahí me lo señalas. ¿Bien? Bien explicado. Bien explicado. En libros hay cantidad de información, en internet, Dios mío, cantidad también de información. Ordena tus ideas. Bien. Entonces, la tarea es que investigues cómo se clasifica en el semántico, cómo se da en el sintáctico y cómo se genera en el morfológico. Cada categoría. Cada criterio con sus 2 ejemplos, por lo menos. Este trabajo lo trabajas en el cuaderno y le tomas foto y lo mandas vía WhatsApp personal. Si gusta.